me voy ya a hablar de mercados y de fondos de inversión de la mano de José María Luna, como cada martes. José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hay que decir que hay que felicitar con un día de retraso a José María Luna, que ayer fue su cumpleaños, así que felicitación también desde Negocios, José María. Y bueno, como siempre, pues arranco preguntándote por cómo ves al mercado en esta semana. Bueno, yo creo que el mercado, lo que estamos viendo en estos instantes es un compás de espera a la reunión que tendremos mañana por parte de la Reserva Federal Norteamericana. Estaban esperando los datos macroeconómicos en Estados Unidos, tanto de ventas minoristas de mayo como de producción industrial. Hemos visto cómo las ventas minoristas de mayo han sido un poquito menos buenas que las que se estaban esperando. Se esperaba caída, pero ha caído un poquito más. Pero ha habido una lectura positiva del dato que teníamos del mes de abril, con lo cual ha compensado un poco esa parte, ¿no? Caída por la parte de automóviles, subida por la parte de ropa, por poner un ejemplo, también caída de componentes electrónicos. La producción industrial ha sido mejor, mantiene un buen tono. Es cierto que se espera lecturas para los próximos meses, quizás no tan espectaculares, sobre todo por los cuellos de botella en la producción y en el suministro, pero hoy por hoy la economía, la primera economía del mundo, sigue mostrando un buen tono. Ahora falta ver qué nos dice la Reserva Federal, qué nos dice Powell en base a los últimos datos que hemos conocido de inflación y lo que vayamos conociendo. La gran cuestión aquí es si la inflación es transitoria o es algo persistente, ¿no? Pero más allá de la inflación, que todo el mundo está pendiente de ella y, por supuesto, de lo que puedan hacer los bancos centrales, no cabe la menor duda que hoy por hoy la liquidez o la liquidez enorme que existe en los mismos, los planes de estímulo tan importantes que hay en uno u otro lado del charco, la noticia que estáis dando vosotros ahora mismo, esta tregua de 5 años después de más de una década de litigios, yo creo que al final la verdad es que al mercado, a pesar del tono rojo en el cual se está vistiendo ahora mismo las bolsas norteamericanas, incluso la plaza española, yo creo que en general no es malo, ¿no? Sobre todo viendo cómo se sigue controlando las tasas de tipo de interés en Estados Unidos, las de largo plazo, siguen estando lejos de los niveles del 2%, estamos viendo cierta recogida de beneficios en los metales industriales, incluso en el propio oro, con lo cual también se aleja un poco los miedos, no solo a la inflación, sino también los miedos a nivel geopolítico, con lo cual una semana más, compás de espera, atentos a los bancos centrales, pero mientras tanto lo que sí que vemos, y esto es muy importante, es que hay mejor tono en conjunto de las bolsas europeas frente a las bolsas norteamericanas. Eso nos está dando una señal muy clara e inequívoca. Todos aquellos inversores que sigan estando muy sobreponderados en la renta variable estadounidense, creo que para este año se estarán equivocando una vez más, sobre todo por haberse olvidado de la bolsa europea. Con lo cual es tiempo, sin duda alguna, de darle cabida y darle cierto peso a la bolsa europea. Mencionabas algunas de las claves del mercado. Esta semana volvemos a estar pendientes de la inflación. Hemos conocido el índice de precios de producción en Estados Unidos a las 2:30 de la tarde. Ha sido más alto de lo que se esperaba. Un dato más que tiene que tener en cuenta la FED. ¿Qué expectativas tienes para mañana? Estamos vigilando, bueno, pues cuál es la actualización del cuadro macro, de las previsiones de inflación, los mensajes de Jerome Powell. Hay un poco de perspectiva de que abrirá la puerta ya en 2023 a abrir tipos, pero que en cualquier caso sería a partir de septiembre cuando anuncien ya esa menor cuantía en las compras de bonos. Sí, algunos esperan que quizás sea en la reunión de Jackson Hole, donde muchas veces se marca quizás el devenir de las políticas monetarias por los principales bancos centrales del mundo. El propio Banco Central de Australia ha dicho que ve todavía prematuro el intervenir, en este caso, en el quantitative easing que ellos están aplicando. Yo creo que nos está dando muchos bancos centrales señales, repito, inequívocas de que van a seguir estando ahí, que prefieren estar por detrás de la curva, que prefieren estar por detrás de los datos de inflación, persisten en que sigue siendo algo transitorio. Quizás esa situación transitoria dure algo más de tiempo de lo que quizás nos estén vendiendo, pero yo creo que hoy por hoy la clave es que los tipos de interés no van a repuntar por parte de los bancos centrales. Cerrar el grifo en cuanto a compras de deuda yo creo que todavía queda lejano, no creo que sea algo inminente. Lo que sí que puede es ir poco a poco, ir normalizando e ir reduciendo las compras de activos. ¿Cuándo? Pues puede ocurrir que en algunos casos, sobre todo en Estados Unidos,
quizás se dé a finales de este ejercicio o principio del que viene en el caso del Banco Central Europeo, que va a ir muy de la mano de la Reserva Federal. Yo creo que todavía le queda algo más de tiempo, puesto que el ritmo de recuperación económica va con más lentitud frente a Estados Unidos. Pero yo no espero grandes sorpresas en la reunión de mañana. Sé que hay algunos grandes bancos de inversión que señalan que ya va a haber un anuncio en ese sentido. Yo creo que todavía se va a dar tiempo, va a insistir en que la Reserva Federal tiene la situación controlada y que cuando toque pues empezará a comprar menos activos de deuda, pero que compre menos activos de deuda no significa que se retire totalmente de la actuación en cuanto a que existe mucha liquidez en el sistema. Y esto es lo más importante, es decir, puede haber cierta repunte de volatilidad, sobre todo por las fechas en las cuales nos vamos acercando, pero todavía hay mucha liquidez, lo cual yo no espero grandes discursos en cuanto a la Reserva Federal y una línea ciertamente continuista. Otra cosa ya según vaya avanzando los meses, sobre todo posiblemente agosto o septiembre, donde quizás las señales que vayamos teniendo a nivel de la economía, si realmente se confirma que sigue mostrando una gran fortaleza de la economía, y además acompañado de datos importantes de inflación, sobre todo la inflación subyacente, no cabe menor duda que a lo mejor el Banco Central ahí, en este caso la Reserva Federal, empiece a decir que empieza a comprar algo menos de activos. Pero eso entraría dentro de la normalidad. No podemos vivir permanentemente con muletas para sostener la economía o sostener los mercados financieros, sobre todo porque entonces estaríamos gestando desequilibrios ya de por sí que conviven con nosotros, pero podríamos generar mayores desequilibrios que evidentemente nos harían pasar facturas, sin duda alguna, posiblemente antes de que finalizara este año. José María, hemos hablado últimamente de cómo protegernos de la inflación, ¿no? Y de qué apuestas de inversión, qué fondos recomendabas en este contexto, ¿no? Hoy además de nuevo datos en Alemania también que nos avalan, ¿no? Esa subida de los precios, y luego tenemos voces como las de Jamie Dimon, que nos dice esta mañana desde JP Morgan que el banco está acumulando grandes cantidades de efectivos, si no recuerdo mal eran 500.000 millones, ante la perspectiva de un aumento de la inflación y con el fin de beneficiarse de un eventual incremento de los tipos de interés. ¿Cuáles son tus recomendaciones, ¿no? para quien nos esté viendo? Contar con liquidez es una gran decisión, es un activo más, es una decisión de inversión y sobre todo teniendo en cuenta no solo en los niveles de tipo de interés en los cuales nos manejamos ahora mismo, sino efectivamente si hay repunte de inflación, donde nos los podríamos encontrar. Bueno, pues dentro de unos meses, es decir, niveles algo más altos, con lo cual podríamos hacer cartera en renta fija, sobre todo la parte norteamericana, a tipos más elevados, con lo cual no me parece mal. Y sobre todo teniendo en cuenta dónde está la volatilidad. La volatilidad en estos momentos está en mínimos, con lo cual cualquier repunte de uno de los indicadores de miedo, indicadores de riesgo, en el caso de repuntar, lo que nos puede proteger, sin duda alguna, el primer activo que nos puede proteger es la propia liquidez, aparte de las oportunidades que podrían surgir ante una eventual corrección, no solo la parte de deuda, sino también la parte de bolsa. Con lo cual, estoy totalmente de acuerdo, tener en nuestra cartera algo de liquidez. Nosotros, de hecho, estamos desde una serie de asesores patrimoniales sobreponderando la liquidez a través de productos de deuda, o bien con una vocación de retorno absoluto, o productos de deuda de muy corto plazo, deuda privada de muy corto plazo y muy baratos en comisiones de gestión. Esta es la clave, que sean muy atractivos en comisiones de gestión. Un ejemplo lo pueden ustedes encontrar en el Dunas Valor Prudente, por poner nombres y apellidos a las ideas que nosotros manejamos. Dentro de la idea de fondos de retorno absoluto, pues pueden encontrarlo a través, por ejemplo, del Bontobel 24 Strategy Income, aquí con la divisa cubierta. Otras ideas, ya pasando la parte de renta variable, persiste nuestra idea de que un activo muy interesante puede ser el oro, en un día como el de hoy, que está por debajo de los $1.900 la onza, según estoy hablando, ¿no? Es decir, si repunta la inflación, no cabe duda que y sobre todo si aumenta la volatilidad, un activo que nos puede proteger es el oro físico, que lo podemos invertir no solo a través de ETFs o ETNs, que están respaldados por oro físico, sino a través de, por ejemplo, de mixtos de bolsa que en cartera tienen oro. Y esto yo creo que es una idea que puede ser interesante. Y una tercera, sin duda alguna, aparte de la renta fija flexible, en el cual sean capaces los gestores de posicionarse a lo largo de la curva de tipos de interés, sobre todo lo vamos a encontrar en los fondos de Global Macro,
yo creo que ideas de renta variable que se posicionen en dos pilares fundamentales: calidad, valoración. Calidad, es decir, empresas que sean capaces de fijar precios en un entorno en los que los márgenes se reduzcan por aumento de los tipos de interés, aumento también de los salarios, aumento de los impuestos y sin duda alguna aumento también de los precios de las materias primas, es decir, capaces de fijar precios y se lo puedan trasladar al consumidor final. Pero también la valoración, es decir, compañías que a pesar de lo que han subido todavía tengan recorrido al alza. ¿Algún ejemplo? Sin duda alguna me quedo con todos aquellos productos que están centrados en ideas como puede ser lujo o pueden ser ocio. El retorno, la vuelta a lo básico, las ganas de vivir que yo creo que tenemos todos después de esta pandemia, sin duda alguna hace que este tipo de activos, a pesar del recorrido del alza que han tenido, todavía podemos encontrar oportunidades dentro de productos que pueden ser sectoriales o temáticos. En esas ideas habrían algunos más, no cabe la menor duda, pero ahí tenéis uno u otro. Puede ser, por supuesto, tema de fondos ligados a materias primas, sobre todo en el tema de la energía o en el tema de industriales, ¿no? Con lo cual, o bancos, sobre todo si suben los tipos de interés. Lo cíclico, no cabe la menor duda que en esa rotación es muy importante tenerlo presente. José María, mencionabas sectores, mencionabas estrategia y me pregunto si dentro de bueno, pues estos sectores estás mirando, nos has dado también algunos nombres, ¿haces también algún tipo de discriminación geográfica dentro de este contexto? Mercados o regiones que puedan ser más interesantes ahora que hablamos y ponemos el foco, bueno, pues en estas alternativas en un contexto de inflación. No cabe la menor duda que Europa la inflación no es un problema. La tasa de paro en Europa en su conjunto, no digamos la española, dista mucho de ser la que tienen en Estados Unidos, desgraciadamente para Europa en su conjunto, con lo cual Europa hoy por hoy no tiene un problema de inflación, tiene otro tipo de problemas, con lo cual, primero, el ritmo de recuperación es más tardía, el apoyo del Banco Central Europeo va a continuar más tiempo que el propio que pueda llevar a cabo la Reserva Federal Norteamericana. No nos olvidemos de los planes económicos que van a inundar de muchísima liquidez a distintos sectores o subsectores. Y Europa, hoy por hoy, la eterna bella durmiente, puede despertar y ser un candidato muy interesante. Ya lo está siendo en lo que llevamos de este ejercicio y podría serlo la segunda parte de este año, con lo cual la bolsa europea a nosotros nos parece muy interesante. Dentro de la bolsa europea me quedo con Alemania, me quedo con Francia, me quedo con Suiza, me quedo con Reino Unido, muy importante la parte de Reino Unido, a pesar de ese jarro de agua fría o jarrón de agua fría que nos ha caído, con el cual el cierto retraso en la reapertura de la actividad social en el Reino Unido como consecuencia de la evolución de la pandemia, en este caso de la cepa india, ¿no? Hindú. Pero Reino Unido en compañías de pequeña y mediana capitalización puede aportar mucho valor, y también la propia libra esterlina, con lo cual Reino Unido. Y luego, si realmente España o Italia o Portugal es capaz el sector de servicios de empezar a tirar como motor de crecimiento, aquí hay todavía mucho recorrido, no me cabe la menor duda. Me gusta más los mercados europeos que decía anteriormente y luego después los de la periferia, de la Unión Europea. Estados Unidos sigue siendo un mercado que nos parece súper interesante a la hora de invertir en pequeñas y medianas compañías, pero también en la parte de la digitalización. Creo que es un mercado que debemos de tener o seguir contando con él, pero sí es cierto que lo infraponderamos respecto al índice de referencia, es decir, el peso que le damos dista o está lejos de estar el 50% en el total de la cartera. Con un 35%, no llega al 40%, estaríamos cómodos. Y en el caso de los mercados emergentes, de momento, de forma táctica, lo hemos reducido o reducimos su posición en favor de Europa. Ahora bien, mirando hacia largo plazo, los mercados emergentes, sobre todo Asia, sigue siendo un mercado muy interesante. Pero junto con los fondos regionales o productos regionales es muy importante cada vez más la diversificación a nivel temática. Productos transversales, productos que todo lo que sea la revolución demográfica, la revolución digital o la revolución de sostenibilidad es muy importante. Fijaos, un último dato, y no me quiero extender, ¿de acuerdo? Todo lo que es el engagement, es decir, el activismo accionarial que se está llevando a cabo en compañías en Estados Unidos, hasta el día 9 de junio, las compañías que, gracias a ese activismo de los accionistas
por parte de los fondos de inversión han llevado a cabo más cambios o más votos a favor de cambios importantes en todo lo que son temas medioambientales o cambios sociales que todo lo que ocurrió el pasado 2020 y mucho más de lo que ocurría en años anteriores. Es decir, todo lo que es el tema de la sostenibilidad está aquí y no es una moda. Otra cosa es que se pague durante un cierto tiempo excesos, sobre todo los que habíamos acumulado en el pasado ejercicio. Pues José María Luna, como siempre, muchísimas gracias por esas recomendaciones. Las apuntamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y buen negocio.